Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM una vez más. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un término que se escucha demasiado complicado, como muy técnico, pero ya verán que es algo que hacemos todos los días, desde pequeñitos hasta la edad adulta, y que pues deberíamos de aprender a ejercitarlo, a reconocerlo. Hoy vamos a hablar de la neuroplasticidad. Y para eso invitamos al doctor Abraham Cisneros Mejorado, que él está en el Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, Querétaro. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos. Abraham Cisneros Mejorado es físico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo la maestría en Ingeniería y Física Biomédica por el CIMBESTAF y el doctorado en Farmacología por la Universidad de Guadalajara. Realizó un postdoctorado en el Centro Achucarro y en la Universidad del País Vasco en España. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México, así como integrante del Programa de Investigadoras e Investigadores por México de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. En la UNAM es docente del posgrado de Neurociencias y trabaja en el Laboratorio de Neurofisiología Celular del Instituto de Neurobiología. Su investigación se centra en la mielinización cerebral. Pues ya estamos acá, Abraham. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias, Mauricio. Me da mucho gusto que podamos charlar al respecto de este tema. Y bueno, pues vamos en ello. Luego además nos cuentas cómo es que un físico acaba haciendo investigación sobre neuroplasticidad. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de la neuroplasticidad. Pero vamos poniendo los términos sobre la mesa, Abraham. ¿Qué es la neuroplasticidad? ¿Y qué relación tiene que ver con que el cerebro puede cambiar? Bueno, mira, en efecto, el funcionamiento de nuestro organismo básicamente radica, digamos, en cómo se conecta todo nuestro cerebro, ¿no? Cómo están ahí las neuronas comunicándose unas con otras, pero esta comunicación desde que nacemos está en construcción. Entonces, esta construcción pues es básicamente cómo se empiezan a comunicar todos los circuitos neuronales dentro de nuestro sistema nervioso y cómo esta construcción puede verse afectada por estímulos externos. Entonces, no es un desarrollo intrínseco, no solo está radicado en el propio cerebro, sino que puede verse modificado estructuralmente y también en función por estímulos externos. La neuroplasticidad es esta capacidad del sistema nervioso, pues eso, para responder a estos estímulos, reorganizando esta estructura y función. Entonces por eso decimos que el cerebro puede cambiar, ¿no? Y lo puede hacer, te digo, en estructura y función. En estructura es probablemente lo que mejor nos ayuda a entender la estructura es el uso de modelos animales, ¿no? Algunas muestras post-mortem podrían ser también. Entonces, lo que vemos nosotros en el cerebro, lo que podemos ver como estructura, como tal, el andamiaje estructural, es cómo cambia la forma de las células, cómo en ellas se pueden formar pequeños bracitos que pueden llamarse espinas dendríticas o botones sinápticos, que no son otra cosa más que pequeños bracitos en las neuronas que ayudan a que éstas se comuniquen mejor. Como los cables que se conectan. Exacto. Claro, y lo que tú necesitas es optimizar todas estas conexiones en tu escritorio para que no vayas a tener ahí un cortocircuito, ¿sabes? Entonces... de hecho, qué bonito esto que pones, porque me acuerdo que Ortega y Gasset decía que el hombre es él y sus circunstancias, y justamente venimos como equipados
con algo básico, pero dependiendo de dónde estemos, lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, incluso tiene repercusiones hasta ese nivel. O sea, ¿qué tanto tu cerebro se va a ir interconectando, las diferentes partes del cerebro? Y también me imagino que con el cuerpo, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, al final somos eso, un organismo complejo, no solo en el sistema nervioso, sino en todo el resto de nuestros tejidos. Somos un sistema complejo y dinámico. Entonces, claro, al ser dinámico, podremos tener estímulos externos y nosotros vamos a responder a ellos. Y en el cerebro, pues, diría, es el principal ante estas respuestas externas. Una de ellas es, pues, el desarrollo. ¿Qué tenemos cuando somos bebecitos? Pues un montón de estímulos externos que nos van a ayudar a moldearnos, a moldear nuestro cerebro, y vamos a empezar a aprender a caminar, vamos a mejorar nuestra visión, a tomar los objetos con nuestras manos con diferentes tonalidades musculares, en fin, que este desarrollo propio es tal cual una neuroplasticidad, que en la edad, en etapas posteriores, se podrá modificar también por estímulos externos. Absolutamente. ¿Y cómo la estudian? ¿Cómo andan tomándole biopsias del cerebro a la gente o qué hacen? Bueno, suena un poco como fuerte, pero efectivamente ese podría ser uno de los métodos, ¿sabes? O sea, desafortunadamente hay personas que padecen alguna condición, alguna patología, cuyo tratamiento farmacológico, por ejemplo, no funciona. Estoy hablando particularmente de la epilepsia. Hay casos epilépticos en donde las personas ya no responden a sus tratamientos farmacológicos. Entonces, a veces hay que resarcir, hay que quitar un pedacito de su cerebro, y para hacer eso, pues tienes que abrirlo, ¿no? Y ya que estamos ahí, pues los especialistas podrían hacer una pequeña biopsia y estudiar el cerebro, al menos en esa pequeña porción. Ese podría ser una de las formas, pero no es la más habitual, por supuesto. Creo que los más comunes son métodos, por ejemplo, estudios conductuales. Y estudios conductuales es, pues, tal cual, ver la conducta de algún organismo. En los modelos animales se pueden hacer modelos conductuales bastante estandarizados, pero también en los seres humanos, porque eso no necesita de alguna intervención invasiva, digamos, ¿no? Entonces, los estudios conductuales es una de las maneras de ver cómo están ciertos procesos de aprendizaje o procesos cognitivos en general antes y después de alguna tarea compleja, ¿no? Y ver si estas conductas cambian o se modifican, y ver entonces si existe o si eso sugiere neuroplasticidad. Esa es una de las formas, no es la única. Ya desde hace un tiempo contamos con estrategias de imágenes, por ejemplo, la imagenología por resonancia magnética, una técnica que no es invasiva y que nos permite ver ambas cosas, la estructura, un poco a un nivel no microscópico, sino más arriba, nos permite ver la estructura cerebral, digamos, pero también la función cerebral. Y eso también lo utilizan mucho las personas en ambos tipos de estrategias, en modelos animales, pero sobre todo también en los humanos, que es en donde a nosotros principalmente nos interesa, ¿no? Entonces... Perdón, es como un campo que ha tenido un desarrollo increíble, ¿no? La neuroimagen funcional, que con las técnicas que se han desarrollado en los últimos años, porque te permite justamente ver qué partes del cerebro están conectadas con cuáles se estimulan, por qué rutas, qué vías, qué caminos están usando. Tienes toda la razón, sí. Y es eso, ¿no? A ver, ante una tarea en específico, vamos a ver qué regiones cerebrales están activando. Pongámosle tareas complejas de aprendizaje y demás, y vamos a ver si estas regiones se modifican, si cambian, si aumentan, si disminuyen, si se ejecutan otras regiones cerebrales distintas que antes no estaban. También sirve para que en caso de enfermedad, ya sea prevenir enfermedades, detectarlas a tiempo, o tal vez revertirlas, ¿no? Con algunas, supongo que estos tratamientos como de electromagnetismo en el cerebro pueden servir también gracias a esos estudios que dicen, mira, con las ondas electromagnéticas pasa esto otro. O sea, no solo es saber, sino también poder intervenir en la enfermedad, ¿no? Sí, tienes razón. Creo que aquí hay dos vertientes. Una es, claro, estamos pensando en ayudar
a ciertas condiciones o escenarios de patología, ¿no? De enfermedades o de accidentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, me refiero a accidentes cerebrovasculares, un infarto cerebral. Y se ha mostrado un montón, o sea, hay mucha evidencia que muestra que la habilitación o tareas de neurohabilitación promueven cambios en beneficio del funcionamiento cerebral. Y eso lo puedes ver también, digamos, de manera conductual o con imagenología o demás. O sea, personas que tienen alguna condición o enfermedad que son sometidas a tareas de neurohabilitación pueden mejorar en gran medida pues el funcionamiento de su sistema nervioso, tanto en la movilidad, ¿no? Como en tareas más complejas de aprendizaje o de cognición en general. Esa es una de las vertientes, ¿no? Vamos a utilizar la habilitación para promover neuroplasticidad y entonces atacar ciertos síntomas que en alguna enfermedad existen. Pero otra vertiente es, bueno, pues no solo eso, sino en personas normales, en personas sanas, mejor dicho, ¿no? También a lo mejor podríamos echar a andar tareas de neurohabilitación, pues para adquirir ciertas herramientas o ciertas características que nos hagan propensos a aprender música, que nos hagan con mejores habilidades físicas. O sea, pienso que los dos enfoques son valiosos. Regresémonos tantito a lo del aprendizaje, cómo influye el aprendizaje o buscar hacer nuevas habilidades en la forma y en la función del cerebro. O sea, ¿no? ¿Qué tanto cambia el cerebro cuando estás aprendiendo? Digo, las evidencias en humanos son normalmente obtenidas de exámenes conductuales, imagenología y demás, pero gran parte del soporte de estas evidencias luego se relaciona con el uso de modelos animales, en donde se nos ha permitido hasta hoy, digamos, obtener tal cual muestras de cerebro en los cuales ya podemos ver directamente cambios estructurales, ¿no? Y con cambios estructurales me refiero a, pues vamos a ver a las células, vamos a ver el tejido y vamos a ver qué está cambiando en estas antes o sea, qué hay cuando se le somete a alguna tarea de aprendizaje, ¿no? Y en las neuronas, como te decía al inicio, pues lo que se ha detectado es que puede aumentar o puede cambiar, digamos, puede cambiar en general el número de botones sinápticos, el número de espinas dendríticas, que son estos pequeños bracitos que comunican a unas con otras. Eso en gran medida, digamos que está bien detectado y gran parte de las investigaciones actuales se tratan de, bueno, ¿y qué factores ya dentro de las células, qué factores inducen estos cambios morfológicos? Y en eso estamos. Pero aquí voy a aprovechar para mencionar un aspecto muy importante. Y con este me refiero a otro tipo celular, porque casi siempre pensamos cuando hablamos del cerebro, casi siempre pensamos en las neuronas, ¿no? Y es así, o sea, finalmente la transmisión de la información radica en cómo éstas se comunican entre sí a través de sus impulsos nerviosos, digamos, ¿no? Pero probablemente son las que hay menos, o sea, comparado con otras células en el cerebro, las células gliales que se le llaman, las neuronas son las que hay menos y todas las demás tienen unas tareas súper importantes. Y hay varias células gliales, pero hay unas de ellas que quiero resaltar porque yo trabajo con ellas, que son los oligodendrocitos. ¿Y qué tiene este nombrezote? Los oligodendrocitos forman unas capas de grasita alrededor de las neuronas, alrededor de los axones neuronales particularmente. Y eso forma parte de su protección, pero también parte de su sobrevivencia, o sea, ayuda a que las neuronas estén vivas, pero probablemente con lo que más lo relacionamos es esta propagación de sus impulsos nerviosos en las neuronas, quiero decir, es eficiente o es óptimo porque tienen esta envoltura que forman los oligodendrocitos. Y esta envoltura se llama mielina y el proceso de formación se llama mielinización. El punto a donde voy es que hoy en día se sabe que la neuroplasticidad en gran medida depende de cómo está formada esta mielina en las neuronas. Y de hecho, antes se hablaba de
así como neuroplasticidad y de esta capacidad de las neuronas de cambiar y moldearse a las experiencias externas, se hablaba también de cómo la mielina podía cambiar y se hablaba de una mielina o mielinización plástica. Actualmente se le llama mielinización adaptativa. Y es la formación de la mielina también dependiente de los estímulos externos. De hecho, mira, me voy a aventurar un poco o me voy a arriesgar un poco con lo que voy a decir, pero podría decir que cuando uno nace, tiene las neuronas que va a tener. Probablemente hay regiones en etapas posteriores muy específicas en donde podría haber nuevas neuronas, ¿no? Y Podría va a haber crecer, ¿no? De neurogénesis. tamaño va a crecer el Eso, cerebro y eso tal, sí, o sea, pero podría haber neurogénesis en algunas regiones, o sea, formación de nuevas neuronas. Pero digamos que en bulto podríamos decir que nacemos con las neuronas que vamos a tener y lo que necesitan ahora ellas es conectarse entre sí, ¿no? Entonces, por eso, claro, tú naces y no sabes leer, no sabes caminar, no sabes hacer muchas cosas de manera, digamos, neurotípica y eso se va desarrollando pues a lo largo pues, conforme vamos creciendo. Y en gran medida estas capacidades dependen de la formación de la mielina. Entonces, que tengamos las capacidades de motricidad y cognitivas en etapas posteriores depende mucho de qué tan bien se forma la mielina. Y de hecho, muchas enfermedades neurodegenerativas, a lo mejor todas, y algunas condiciones o síndromes tienen alteración de la mielina, cosas que se pueden evidenciar, como decíamos hace rato, o se pueden indicar o sugerir con estrategias como la imagenología o pruebas conductuales, ¿no? Entonces, estas condiciones tienen alteraciones en la sustancia blanca que es la mielina. Y lo que queremos es recuperar esa sustancia blanca. y formarla como con la mejor calidad, porque todo esto deriva de grasa que comemos y las hormonas la estimulan que se haga o cómo Desde la se hace. dieta podría ser un camino, aunque no hay tanta evidencia directa, digamos. Lo más directo dentro del cerebro es la síntesis de grasita, la síntesis de lípidos, la hacen los mismos oligodendrocitos, oligos para la raza, ¿no? Los oligos hacen su propia grasa y luego empiezan a rodear a los brazos de las neuronas, ¿no? Entonces, los oligos en el cerebro lo que sí necesitan es oxígeno y glucosa. Y eso lo obtienen junto con las otras células, lo obtienen desde el torrente sanguíneo. Y de hecho, si lo piensas, las personas que sufren un infarto cerebral, una isquemia cerebral, en gran medida esta está ocasionada por la oclusión de alguna arteria. Estas arterias que irrigan el cerebro para que les lleguen los nutrientes, si se tapan, pues ya no llegan y entonces ocurren las consecuencias que todos sabemos. ¿Qué pasaría si a alguien se le bloquea el flujo sanguíneo al cerebro? Pues tiene lo que coloquialmente conocemos como una embolia o un infarto cerebral, ¿no? Un ictus, exactamente. Y lo que hace la gente es destapar las arterias y luego promover en la medida de lo posible la recuperación, porque tú tuviste al cerebro sufriendo un ratito sin oxígeno y sin glucosa y las células trabajan con eso, pues va a haber probablemente alguna muerte celular, células dañadas, incluidas los oligos que hacen la sustancia blanca. Y que en este contexto lo ilustras perfecto, el de un evento vascular cerebral que puede ser hemorrágico o puede ser trombótico, ¿no? O sea, que le deje de llegar sangre o que de pronto se rompan los vasos y se haga ahí un tiradero de sangre y eso también causa daño, pero también traumatismos, ¿no? Golpes fuertes, incluso neurodegeneración, o sea, enfermedades neurodegenerativas como el trastorno cognitivo mayor, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, el mal de Parkinson, que pudieran verse, digamos, favorecidos con la neuroplasticidad. O sea, sí debería de estar siendo una línea de ya aplicada a la clínica, ¿esto? ¿O ya es o no? Lo deseamos, pero probablemente, hay estrategias. Las personas que sufren un accidente cerebrovascular o alguno otro similar, o personas con enfermedades neurodegenerativas, se les puede acompañar con una terapia de neurohabilitación para paliar o intentar recuperar parcialmente pues habilidades básicas, ¿no? Como la movilidad. Oye, pero nos van a
cuestionar nuestros radioescuchas que solo estamos hablando de enfermedades, ¿por qué no nos ayudas a entender cómo es que la neuroplasticidad en el contexto de la vida diaria nos puede ayudar? Sí, de hecho, algunas cositas pienso, espero que sí, medio ya se pueden ir intuyendo porque dicen, a ver, si tú me estás hablando de intervenciones de neurohabilitación, de intervenciones de terapias físicas y así, pues medio puedo intuir que haciendo actividad física, eso igual va a proveer de efectos benéficos en el sistema nervioso. Y es así. O sea, el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio aeróbico, promueve beneficios en la circuitería en nuestro cerebro. Particularmente uno puede andar en bicicleta, remar, correr, nadar, que son entrenamientos aeróbicos y dentro de esto sí se ha evaluado parcial o de una manera un poco más profunda sobre sus efectos en la neuroplasticidad. Entonces, diría, actividad física, ¿va? Hay que hacer ejercicio, muchachos y muchachas, por todos lados. Eh, Entrenamiento musical. Las personas que reciben o que hacen un entrenamiento musical, algún instrumento como tocar el piano, eh, ejercen neuroplasticidad en su cerebro. Y esto promueve o está relacionado finalmente con la mejora de habilidades, sí, físicas, pero también de estrategias de aprendizaje y cognición. Entonces, hacer ejercicio no solo estimulará un, un, un cuerpo sano, digamos, bueno, finalmente el cerebro es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Sino que regiones cerebrales que se vean beneficiadas por hacer ejercicio y que están relacionadas con el aprendizaje, pues está claro que eso promoverá, una cosa promoverá a la otra. Por eso es mente sana y cuerpo sano. ¿Qué cosas podríamos estar haciendo diario? O sea, por ejemplo, cambiarte de lado de bolsa las llaves, abrir con la mano que nunca abres, caminar por el otro lado hacia el coche o en tu ruta de salida, como hacer algunas cosas que sean retos, cambiar de acomodo los trastes en la cocina. Digo, sí creo que las tareas o las actividades que hagamos tendrían que ser más elaboradas, ¿no? Probablemente, como decías, colocarme las llaves del coche en el otro bolsillo y así, sea una tarea que necesite cierta concentración y cierto nivel, pues, de conciencia para ello. A lo mejor es una tarea complicada, no lo sé, pero habría que sumarle a esa tarea retos más complejos, ¿no? Yo creo que actualmente se estudia mucho, por ejemplo, el efecto de hacer actividades como yoga o la concentración esta del mindfulness en los cambios benéficos sobre el sistema nervioso. Pero todavía necesitamos esperar datos más fehacientes que nos lo confirmen. Pero no tengo duda en que apunta, tiende a que sirve, a que es útil. Y entonces ahí ya estamos hablando de una actividad, pues sí, física y de cognición, que no necesariamente es estar nadando o estar jugando fútbol o andar en bicicleta. O sea, sí es una actividad distinta, pero que también podría promover este tipo de beneficios. Sin embargo, si me lo preguntas, o sea, ambas cosas, tanto estas actividades de conciencia como las actividades físicas, deberían sí o sí ser parte de nuestro bagaje diario o semanal o lo como quieras, para una mejor forma de vivir. O sea, que no se convierta tampoco es que tengo que hacer deporte para... No, o sea, hacer deporte ya debería ser parte de nuestros quehaceres diarios. ¿Qué tanto esto de, por ejemplo, hacer sudokus, mandalas, rompecabezas, cualquier reto, aprender un idioma? No, algunas de estas actividades que mencionas sí requieren de cierto nivel de funcionamiento cerebral complejo y llevarlas a cabo de manera rutinaria o de manera habitual podrían ejercer algún reacomodo de la circuitería en el cerebro. Esto sí podría ser. Lo que yo sugeriría es no hacer una tarea, sino hacer varias, ¿no? Esto es como vas al gimnasio a entrenar tu cuerpo, a tu musculatura, pero no entrenas solo un brazo, el brazo derecho, porque si no lo vas a tener ese súper musculoso y el resto del cuerpo no. Y en conjunto, o sea, tú como organismo completo necesitas optimizar el resto de tus partes, ¿no? Entonces, sí hay que hacer ese tipo de tareas, sí serían benéficas, no tengo la evidencia para todas ellas,
Por ejemplo, la lectura. Hay evidencia que indica que un entrenamiento de lectura podría promover neuroplasticidad. Estamos en ello todavía. Buenísimo. Abraham, tenemos que prácticamente cerrar. Cuéntanos tantito, un segundo, el trabajo que ustedes hacen. Sí, gracias por darme esta oportunidad. Mira, en el instituto hay, digamos, dos formas de investigación. Una es investigación aplicada, un poco más de intervención ya humana, como el área de neurodesarrollo que te comenté. Pero otros laboratorios como el nuestro, en neurofisiología celular, en el B14, hacemos lo que llamamos ciencia básica. Y es el descubrimiento de mecanismos a distintos niveles del funcionamiento cerebral en este caso. Nosotros en particular nos interesa estudiar a los oligodendrocitos y cómo estos se comunican con las neuronas, pues para formar la mielina que te comentaba hace rato. Porque los circuitos neuronales van a funcionar de manera óptima si tienen mielinización normal, ¿sí? Si se altera, a lo mejor nos interesaría saber cómo funciona, porque si se altera, si se modifica, pues nos gustaría recuperarla, ¿sabes? Entonces, recuperarla para ver si la función y con ello la neuroplasticidad también se recupera o se mejora. Como laboratorio de ciencia básica estamos trabajando en ello. Y sí, en donde está tu servidor, tenemos algunos modelos animales, ratones, ratas, que de hecho seguimos con resonancia magnética, porque de esa manera, pues tú tienes a los animales vivos todo el tiempo, ¿no? Entonces, estudiando la sustancia blanca de estos animales, viendo cómo se modifica en algunas cuestiones de daño, investigando el papel de los oligodendrocitos, cómo se comunican con las neuronas para formar esta mielina, pero en algún punto nos gustaría también mostrar cómo, conociendo esta comunicación, tal vez podemos modularla de manera extrínseca y a lo mejor recuperarla en algunas condiciones de alteración. En eso estamos ahorita. Buenísimo, Abraham Cisneros Mejorado. Además, tú empezaste como físico, luego te cambiaste hacia la física biomédica, después estudiaste farmacología, luego hiciste un postdoctorado en neurociencias. Pues creo que eres el ejemplo vivo de la neuroplasticidad y de que el aprendizaje de diferentes disciplinas nos puede ayudar en la salud humana y en las neurociencias. Muchísimas gracias, Abraham. Al contrario, Mauricio, mucho gusto de estar contigo. Gustoso de venir cuantas veces me inviten. Siempre platicar sobre estos temas es súper interesante y motivante, pienso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Abraham. Te mandamos un abrazo hasta Juriquilla, en Querétaro. Pues un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Y con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Sigan disfrutando de la programación. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.